¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y seguimos con la teoría de conjuntos incorporando otros conceptos. Vamos a definir el conjunto de partes, conjunto potencia o potencial de un conjunto A. Lo indicamos de este modo. Esto se lee conjunto de partes de A y lo definimos como el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Van todos los subconjuntos del conjunto dado. En este caso le llamamos A. Conjunto de partes es un conjunto cuyos elementos a su vez son conjuntos. ¿Cuáles son esos elementos? Todos los subconjuntos del conjunto que nos dan para que saquemos el conjunto de partes. Tenemos que recordar dos cosas. Primero, que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Ya lo demostramos. También probamos que todo conjunto está incluido en sí mismo. Por eso cuando armamos el conjunto de partes de un conjunto que nos den, vamos a incluir al vacío y al propio conjunto. Veamos los ejemplos. Tenemos un conjunto A formado por un solo elemento que denominamos K. Es un conjunto unitario. Si pensamos en los subconjuntos posibles, va a haber solamente dos. El vacío, como siempre, y el propio conjunto. No hay una tercera posibilidad. Aquí tenemos solamente dos elementos. Si tenemos que armar el conjunto de partes, por ejemplo, de un conjunto B que tenga dos elementos, aquí lo llamamos T y P, objetos cualesquiera, bueno, va a estar el vacío, el propio conjunto, y podemos armar otros dos conjuntos más incluidos en B. Conjunto formado por T y conjunto formado por P. Recordemos, tanto el vacío como el propio conjunto pertenecen al conjunto de partes. Fíjense que usamos esta relación, pertenencia, porque decimos que estos conjuntos pertenecen al conjunto de partes, son elementos del conjunto de partes. Los enumeramos como debe ser, separados entre comas. O sea, cuando estamos diciendo que un conjunto está en el conjunto de partes, decimos que pertenece. ¿Por qué? Porque juega como elemento. En cambio, si queremos vincular, en este caso, el conjunto formado por T respecto de B, decimos que está incluido. Es importante que veamos esta diferencia, que no perdamos de vista que el conjunto de partes es un conjunto de conjuntos. Y podríamos pensar en otros ejemplos donde dentro de un conjunto a su vez tengamos conjuntos. Por eso esa relación que usamos de pertenencia, recordemos, me vincula elementos con conjuntos. Con el vacío, bueno, decimos que pertenece al conjunto de partes siempre, porque en el conjunto de partes que pensemos, que tengamos que armar, siempre va a estar el vacío, y siempre que consideremos un conjunto cualquiera, el vacío está incluido en ese conjunto. Podemos pensar también en el conjunto de partes del conjunto vacío. El vacío también es un conjunto, no tiene elementos. Por eso el único subconjunto que tiene el vacío es el propio vacío. De ahí que el conjunto de partes del vacío tenga solamente un elemento, que es precisamente el vacío. Si quiero armar el conjunto de partes del conjunto de partes del vacío, y bueno, como es un conjunto unitario, va a estar el vacío como en cualquier conjunto de partes y el propio conjunto, que en este caso el propio conjunto es el conjunto formado por el vacío. Fíjense que aquí tenemos el mismo esquema que en el conjunto de partes de este conjunto unitario. Es exactamente lo mismo, salvo que K es el vacío. De la misma manera, si tuviésemos que armar el conjunto de partes del conjunto de partes del vacío, o sea, el conjunto de partes de este conjunto, va a estar el vacío y el propio conjunto. Fíjense, esto que estamos indicando aquí con la flecha, este es el conjunto. Y podemos armar otros dos conjuntos incluidos en este. El conjunto formado por este primer elemento, que es el vacío, y el conjunto formado por este otro elemento, que bueno, es el conjunto formado por el vacío. Esto parece un juego de palabras, pero conviene que cuando lo armamos nos olvidemos de estos elementos. Le podemos llamar A y B. A es el vacío y B es este conjunto. Y es importante que veamos lo siguiente, porque nos interesa vincular el cardinal del conjunto de partes y el cardinal del conjunto dado.
Recordemos que llamamos cardinal al número de elementos de un conjunto. Esto ya lo trabajamos. Miremos estos ejemplos. Tenemos un conjunto de 3 elementos. Vamos a determinar el conjunto de partes de A. Lo hicimos con un conjunto unitario, con un conjunto de 2 elementos y con el conjunto vacío que no tenía. Aquí lo estamos haciendo con un conjunto de 3 elementos. Fíjense que el vacío y el propio conjunto siempre está. Podemos agruparlos de a uno. Tenemos 3 conjuntos donde tenemos un solo elemento. Conjunto formado por A, conjunto formado por B, conjunto formado por C. Tenemos 3 conjuntos que los agrupan de a 2. Conjunto formado por AB, formado por BC y formado por AC. Y aquí está el cálculo. Aprovechamos el cálculo combinatorio. Las formas de agrupar ningún elemento, solo una. Acá tenemos el vacío. Las formas de agrupar estos 3 elementos de a 1, hay 3. Son estos 3 conjuntos que tenemos acá. No importa el orden. Las formas de agrupar estos 3 elementos de a 2. También hay 3. Aquí los tenemos. Y las maneras de agrupar estos 3 elementos de a 3 es solamente una, que es esta. Con lo cual, esto me da 8, o sea, 2 a la tercera. ¿Por qué hacemos esto? Para comprender la fórmula. Fíjense, en un conjunto binario, que ya lo hicimos, aquí le estamos llamando A y B a los elementos. Partes tiene 4, como ya hemos visto, el vacío, el propio conjunto y estas 2 variantes. ¿Por qué? Porque las maneras de agrupar ningún elemento es solo una. Las maneras de agrupar un elemento, de estos 2 me refiero, ¿no? Son 2, que aquí las tenemos. Y las maneras de agrupar de estos 2, dados estos 2 elementos, de agruparlos de a 2, acá falta un igual, es solamente una. Por eso hay 4. Puede hacer un poco de ruido esto, ¿no? Las maneras de, con 2 elementos, no tener ninguno. Y hay una sola manera de no incluir a ninguno, que en este caso sería el conjunto vacío. Si tenemos un conjunto formado por un solo elemento, el vacío tiene 2, perdón, el conjunto de partes, digo bien, tiene 2, y el vacío y el propio conjunto. Aquí lo podemos ver sumando estas combinaciones simples. Combinatorio de 1 en 0 es 1, es este elemento, y combinatorio de 1 en 1, las maneras de agrupar un elemento, es justamente este conjunto. Por eso tenemos 1 más 1, que es 2, o sea, 2 a la 1. Y acá tenemos también explicado, y para entender bien la fórmula, A, el conjunto vacío, partes del vacío tiene un solo elemento, hay una sola forma de agrupar, y ya lo hemos visto anteriormente, tenemos solamente un conjunto incluido en el vacío, que es el propio vacío. Fíjense entonces, aunque esto parezca así un juego de palabras, ¿no?, que la relación entre el cardinal del conjunto de partes y el cardinal del conjunto es justamente 2 elevado al número de elementos que tiene el conjunto dado, va a ser el número de elementos del conjunto de partes. Esto es muy sencillo, es conveniente que le pongan pausa al video en diferentes momentos y que lo vayan analizando. Vamos a ver algunos ejemplos de vinculación de elementos con conjuntos, es decir, algún ejemplo donde tengamos un conjunto formado a su vez por conjuntos. Y aquí resulta muy conveniente que le vayan poniendo pausa al video para comprender lo que estamos diciendo. La consigna de este ejercicio: tenemos el conjunto A formado por estos elementos. Miremos bien, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Hay 2 elementos que a su vez son conjuntos. Conjunto formado por AB, conjunto formado por E, F y G, y otros 2 elementos que llamamos C y D. Repito, el conjunto A tiene 4 elementos. Nos piden en el ítem B colocar pertenece, no pertenece, incluido, no incluido, según corresponda. Tenemos que determinar si el conjunto que me dan o el elemento que me dan
pertenece, no pertenece, incluido o no incluido. Fíjense, vamos a la primera. Me dicen, conjunto formado por AB, ¿qué vínculo tiene con el conjunto A? Si ustedes se fijan, el conjunto formado por AB es un elemento de A. Por eso aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a colocar efectivamente pertenece. En esta segunda opción tenemos un conjunto formado por este elemento. Claramente apreciamos que va a ir el incluido, porque estamos armando un conjunto que va a estar dentro de A. Es diferente esto que esto. Conjunto formado por AB es un elemento de A. Los elementos, cuando se enumeran, cuando se lo define por extensión al conjunto, se colocan separados por comas. Pero aquí estamos hablando de un conjunto que está dentro de otro conjunto. Aquí, por ejemplo, armamos un conjunto formado por C y D. Lo armamos. Va a estar, obviamente, incluido en A. Ese conjunto lo estamos armando nosotros. El vacío. Sabemos que el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. O sea que aquí vamos a colocar incluido. Sería incorrecto decir que pertenece, porque si para que poner un pertenece acá, tendría que estar aquí el vacío como un elemento más. Esto es muy importante. Acá me preguntan qué relación hay entre el elemento E y A. Fíjense que E no está dentro de A, no pertenece a A, pertenece a este conjunto que tengo acá. Por eso, obviamente, vamos a escribir que E no pertenece. Y si nos preguntamos, por último, el conjunto formado por E y G, ¿qué vínculo tiene con este conjunto por E, F y G? Y estamos vinculando conjuntos entre sí. Con lo cual, aquí vamos a poner que está incluido. Conviene colocarle pausa al video y mirar estos 6 ejercicios. Vamos al ejercicio 11. Nos dan 3 conjuntos. Nos preguntan si es correcto escribir que A es igual a B y es igual a C. Justificar. Ya estamos viendo que el conjunto A tiene 1, 2, 3 elementos. El conjunto B tiene solo un elemento. Es un conjunto donde adentro hay solo un conjunto. El conjunto C tiene 5 elementos. Fíjense que en todos estos conjuntos dentro hay conjuntos. En A además tenemos un elemento aislado, pero hay otros 2 conjuntos. Por eso esto no es cierto. Y cuando tenemos que vincular conjuntos, en este caso todo este listado que tenemos aquí, ¿no? Con A, con B o con C, tenemos que darnos cuenta si ese conjunto es un elemento del conjunto que nos dan o bien está dentro de ese conjunto. Esto puede inducir a error. Vamos a ir viendo algunas. Por ejemplo, el conjunto formado por 1, 2, puedo decir que pertenece a A porque es un elemento de A. Conjunto formado por 1 no es un elemento de A, por eso esto es falso, esto es incorrecto. Decir que el conjunto formado por 1 está incluido en A y también es incorrecto porque no tengo a 1 aquí, no puedo armar un conjunto formado por 1, el 1 está dentro del 1, 2. Podría armar el conjunto formado por 1 y decir que está incluido en el 1, 2. De la misma manera, aquí el conjunto formado por 1, 2 no pertenece a B, no está dentro de B. Tampoco puedo decir que el conjunto formado por 1 está incluido en B. El conjunto formado por 1 estaría incluido en este conjunto que está aquí dentro, no en B. Aquí tenemos 1 perteneciente a C, esto sí es cierto, porque
es un elemento de C. Esto es verdad. Cuidado con esto, con el vacío. Decir que el vacío pertenece a B es falso, porque, repito, tendría que estar aquí dentro, como lo hemos visto en ejemplos anteriores, ¿no? Si yo pongo pertenencia, tiene que ser un elemento del conjunto B. Mientras que va a ser cierto, ni tengo que mirar nada, que el vacío está incluido en A, porque sabemos que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Bueno, ustedes ya con esto que hemos visto, con estos ejemplos, pueden darse cuenta cuáles son verdaderas y cuáles falsas de las restantes. Eso conviene que lo piensen y que hagan el ejercicio y que después lo comparen con otros compañeros o que nos consulten para cerciorarse de que lo están pensando correctamente. Bien, esperamos que este video les haya sido útil. Recuerden, como siempre, ir a los libros de texto, ver los ejemplos, resolver y consultar. Eso es muy importante. Hasta el próximo video. Chao.